Y de opinión. Informativo y de opinión. Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Transmitido en horario todo usuario. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en este programa. Radio Fe y Alegría con todas las voces. Porque protestar es un derecho. ¡Democracia! 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 Y hacerlo de forma pacífica es un deber. A continuación, 60 minutos de derechos humanos y música con contenido. Un programa de la Asociación Civil FUNPAS conducido por Andrés Colmenares. Deberes y derechos comienza ya. La cultura va más allá del arte, la moral o las creencias. La cultura también es el conocimiento, las costumbres y los hábitos adquiridos por el hombre en sociedad. Son los símbolos, comportamientos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación. La cultura son nuestras manifestaciones humanas directamente ligadas al alma, las tradiciones que nos definen, nuestro idioma, acento y palabras. Es el teatro, el cine y la poesía, la pintura y la música que nos pierde sin tiempo. En fin, la cultura es nuestro patrimonio social como humanidad. Todo esto es hecho por nosotros en sociedad y promovido por Naciones Unidas por la UNESCO. Sin tiempo, música sin edad, música cual viento hacia la eternidad, música en el pecho, música no hay de más, música que se ha hecho con la finalidad de tocar fibras, la ririri, la ririra, la ririrera. Música en sí, marca el pulgar, lleva mi huella. Música el silencio, música de soñar, música en un lienzo, un suspiro en el cristal, música en un beso, música visceral, música solo eso, toda mi debilidad y mi constancia. La diriri, la dirirá, la dirirera. Música en sí, marca el pulgar, lleva mi huella. La diriri, la dirirá, la dirirera. Música en sí, marca el pulgar, lleva mi huella. Música un encuentro, música mineral, música en un hueco, con la urgencia de aflorar, música sin precio, música laboral, música
Deberes y Derechos es un programa con música y contenido. Estamos de vuelta. 1:09, muy buenas tardes, sean todas y todas bienvenidos a su programa de todos los sábados a partir de la 1 de la tarde, Deberes y Derechos, un programa de la Asociación Civil FUNPAS. Nosotros transmitiendo desde 97.5 FM, Red Nacional Fe y Alegría, con todas las voces. Nosotros llegamos más allá de donde llega el asfalto, complacidos de compartir con ustedes 60 minutos de música con contenido, 60 minutos de derechos humanos. Hoy nosotros, bajo la dirección de la profesora Raiza Mogollón, en la coordinación de producción el licenciado Rosender Evíes, en la asistencia de producción. Muy buenas tardes, señor Daniel Graterol. Muy buenas tardes, ya preparado para llevar 60 minutos de empoderamiento ciudadano, hoy con el tema de cultura. Gerencia de producción, nuestro compañero Andrés Colmenares, a quien enviamos un fraternal abrazo, un fraternal saludo, allá al otro lado del Atlántico, en Madrid, España. En Madrid, España, saludamos a nuestro compañero Andrés Colmenares. Desde ya vamos a arrancar con nuestra sección, nuestra acostumbrada sección de todos los sábados, nuestra sección de Notifumpas en voz, en esa voz que todos los sábados ustedes escuchan, en la voz de Victoria Capo. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, bienvenidos a otra entrega de Notifumpas. Hoy abordaremos noticias referentes a la cultura. Iniciamos. La CIDH de la OEA lleva solicitando durante 7 años permiso a Venezuela para visitar su territorio, sin que haya habido una respuesta de momento. La relatora de la CIDH para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, formuló el jueves pasado una nueva petición para examinar la situación de los derechos humanos en territorio venezolano, durante una audiencia en el marco del 169 periodo de sesiones del organismo, que se celebra en la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos. Trabajo investigativo sobre el éxodo venezolano ganan el Festival Gabriel García Márquez en Medellín, Venezuela a la fuga, titulado del trabajo periodístico elaborado por el diario colombiano El Tiempo y Efecto Cocuyo. Narra el drama de los venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país por la crisis que atraviesa Venezuela. El documental se llevó la categoría Cobertura Periodística. La organización AIESEC celebra sus 60 años en Venezuela este 2018. La AIESEC es una organización global, independiente, no política, sin fines de lucros y totalmente gestionada por jóvenes estudiantes, fundada en 1948. Trabaja para enriquecer el intercambio cultural de futuros líderes ciudadanos mediante 3 programas: Voluntariado Global, Talento Global y Emprendedor Global. Tiene reconocimiento de la ONU y presencia en 126 países. Venezuela y UNICEF firman convenio por $32 millones. La información se dio a conocer a través de la cuenta en Twitter de la Cancillería de República, a propósito de la visita de la directora regional de UNICEF, María Cristina Perceval, a territorio venezolano. Venezuela y Turquía firman acuerdos en materia consular y cultural. Los acuerdos tratan sobre la cooperación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, a través del Instituto de Altos Estudios Pedro Gual, y la Academia de Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. Reportó para ustedes Victoria Capó. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @Funpas en Twitter y @Funpas en Instagram. Gracias, Victoria, por el acostumbrado reporte de todos los sábados. Se trata de Notifumpas, elaborado bajo la asistencia técnica o de producción de nuestro compañero Daniel Graterol. Vaya falta de educación la mía no presentarme en los créditos de presentación. Yo soy José Osvaldo González, coproduciendo este programa todos los sábados. Nosotros nos complace llegar hacia sus hogares, empoderamiento ciudadano, creyendo de que todos ustedes somos parte, junto a todos ustedes somos parte de la transformación necesaria en Venezuela. Así que si usted quiere participar, como todos los sábados lo ha hecho, puede hacerlo a través de nuestra red telefónica, a través del 0251-443-6013. 0251-443-6013. Recuerden que este programa será retransmitido el día miércoles a partir de las 9 de la mañana por la www.humanoderecho.com.
En nuestras 60 minutos de música contenido, el programa arrancó con la agrupación Cultura Profética. Se trataba de su tema musical, Música sin Tiempo. A esta hora, a la 1:14, continuamos con música, con contenido, y se trata de Rubén Blades. Vida de Rubén Blades. Vida y más nada. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni al ser rico, pobre, bueno, malo, valiente o cobarde. Nacemos de una decisión donde no fuimos consultados y nadie puede prometernos resultados. Cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde. Entre el bautizo y el entierro, cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino. Somos una baraja más de un juego que otro ha comenzado, y cada cual apostará según la mano que ha heredado. La vida es una puerta donde no te cobran por la entrada, y el alma es el tiquete que al vivir te rasgan cuando pagas. Y cada paso crea una huella, y cada huella es una historia, y cada ayer es una estrella en el cielo de la memoria. La marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones, y entre regreso y despedida cicatrizan los errores. Y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños, y entre la espera y el encuentro uno aprende con los años que solamente a la conciencia nuestro espíritu responde, y que una cosa es ser varón y otra es ser hombre. Nadie escoge a su familia o a su raza cuando nace, ni el ser bueno, malo, lindo, feo, inocente o culpable. Del nacimiento hasta la muerte, toda vida es una apuesta. De nuestra voluntad depende la respuesta. Sueño con un mundo diferente, donde nuestro amor nunca se acabe. Nunca desechemos la razón de los demás, donde jamás olvidemos dar la mano al que se ha quedado atrás. Sueño con un mundo diferente, donde nuestro amor nunca se acabe. Los blancos huesos de un muerto pueden ser de cualquier raza. Si la muerte no discrimina, entonces que la vida tampoco lo haga. Lalo. ¡Que vivan los gitanos! Luchen por un mundo diferente, donde nuestro amor nunca se apague. Esta verdad es muy sencilla, hasta un chiquillo la sabe. Si en tu vida no hubo ritmo, en tu muerte no habrá clave. Para el clan Habichuela, pura vida.
Deberes y Derechos, un programa de la Asociación Civil FUNPAS. 1:19, hoy es sábado 13 de octubre. Queda una semana bastante movida con respecto a la violación de derechos humanos y que precisamente el desgobierno venezolano no se cansa entonces de generar polémicas en cuanto a la violación flagrante de derechos humanos. Pero hoy vamos a estar conversando también a propósito de algo que se ha venido vulnerando en los últimos lustros, y se trata del derecho a la cultura. Lo que escuchábamos antes en nuestra música con contenido se trataba de Rubén Blades y su canción Vida. Hay una parte muy interesante de la canción que me llama la atención, Daniel, y se trata de una porción de ella que dice: vinimos a esta vida cuando no escogimos venir. Sí, yo me quedo con la parte del coro final que dice: sueño con un mundo diferente. De verdad que no podemos dejar de soñar ni dejar de imaginarnos esa Venezuela que todos queremos y que de verdad tanto nos hace falta. Así es, si usted cree que por supuesto a esto le hace falta imprimirle corazón, y de qué manera podemos hacerlo, usted que nos está escuchando a través de la 97.5 FM, usted puede comunicarse con nosotros y decirnos de qué manera podemos nosotros aportar a que esto pueda ser diferente. Un mensaje positivo para Venezuela, usted puede hacerlo a través del 0251-443-6013. 0251-443-6013. Hoy vamos a estar conversando con un baluarte que ha decidido seguir emprendiendo y creyendo en Venezuela. Cuéntanos, Daniel, de quién se trata. Bueno, hoy la cabina se llena de honor, ya que contamos con la presencia de un profesor y director de teatro. Él es el profesor Roberto Valecillo. Bienvenido, profesor. Gracias, Daniel, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar conversando con usted 60 minutos de música con contenido y sobre todo abordando el tema de la cultura. Acá, actualmente, en Venezuela, el tema de la cultura, el ocio, las cosas que podemos hacer para recrearnos y esparcirnos de día a día se han visto bastante complicadas. Cuéntanos su visión como profesor y como director de teatro. Bueno, imagínate, sí, es verdad lo que acabas de manifestar. Realizar ahora cualquier acción cultural, pues es un trabajo cuesta arriba. En el mismo momento que estamos desmovilizados, ya sea por la gasolina, ya sea por el transporte, ya sea por la comunicación, incluso vía internet, vía WhatsApp, etcétera. En ese momento se achica y se aminora cualquier iniciativa que cualquier creador pueda tener para reunirse con su gente y poder realizar propuestas, ya sea de cualquier expresión artística. Entonces, indudablemente, uno de los derechos que se nos coartan, el derecho cultural, artístico, que pudiéramos definirlo, por supuesto. Yo siempre comienzo estas conversaciones hablando de un poco lo que entendemos, lo que es la cultura, ¿no? Porque el término cultura es un término muy amplio, muy complejo también, y para los efectos de los derechos humanos tendríamos que dividirla en tres aspectos, ¿no? Que es la parte patrimonial, es el derecho a la conservación del patrimonio como tal, el patrimonio tangible, ¿verdad? Lo que los materiales, los bienes materiales. Y bueno, y veamos cómo está eso, pues veamos cómo están nuestras plazas públicas, por ejemplo, veamos cómo están nuestras escuelas, veamos cómo están nuestras instituciones artísticas, cuando se tiene que en Lara estamos bastante escasos de instituciones, digamos, que puedan desarrollar la creatividad. También la podemos ver en el sentido el sentido creador, en el sentido de la crítica y de la creación. Y allí entran, por supuesto, los artistas, y pudiéramos verlo también en el sentido antropológico, que es todo lo que hacemos. El ser humano se convierte en un ser humano y en humano precisamente por el desarrollo que ha tenido a través del tiempo los procesos culturales. Sí, tenemos que como que abordar bastantemente y hacer énfasis a lo que acabas de decir, que la cultura no es solamente la música, la pintura, también es el patrimonio que está en nuestras ciudades, nuestras plazas, nuestros parques, aquello que
llevan nuestros símbolos de nuestra sociedad. Sí, aquello que nos representa, que nos dan identidad, que eso es bien olvidado en estos sistemas, precisamente porque, bueno, vayamos a ver cómo está nuestra memoria. Aquí cuesta muchísimo conservar, preservar cualquier institución importante que haya tenido digamos, algún significado histórico. Y bueno, lo que uno ve es que no hay ninguna iniciativa para conservarla y para difundir y para hacer de esto un trabajo de desarrollo. En otros países, por ejemplo, hay incluso hasta rutas turísticas donde se le presentan a las personas que van y a los mismos aledaños o a los mismos habitantes de quienes han sido las personas importantes de su ciudad, de su pueblo. Eso nosotros no lo tenemos. Nosotros aquí vemos, por ejemplo, en Barquisimeto, como todos los días, bueno, cualquier ícono, cualquier símbolo representativo importante, lo que hacen es echarlo abajo. Tenemos, por ejemplo, una de las últimas cosas más impactantes es lo que ocurrió allá en la Plaza Los Ilustres, cómo se robaron todos esos monumentos y hasta los momentos no hay ninguna aclaratoria qué pasó allí, además cómo se lo pudieron llevar, cosa que no es fácil llevarse unos monumentos de este peso y solamente veamos esa plaza, pues cómo está en el abandono total. Una cosa que es muy importante precisamente para las ciudades, el mantenimiento de las plazas públicas, porque deben ser lugares de descanso, lugares de conversación, lugares que tienen que estar protegidos en este momento para que la gente vaya y entonces comience ese proceso, como tú bien lo decías al principio, el término del ocio, que es importante también aclarar. El ocio es un término que el ser humano tiene que tenerlo para que pueda crear. Es el momento donde el ser humano está relajado, descansado, pensativo, y es el momento donde él puede conversar con toda libertad para seguir creando, para poder crear, porque la creatividad es un proceso también que el ser humano hace, que es un proceso que lo tenemos allí potencialmente y que se desarrolla en la medida que vayamos teniendo estímulos, en la medida que vayamos teniendo interactuemos con otros, digamos, con otros entes, con otras personas. En esa medida se desarrolla lo creativo, en la medida que tengamos conocimiento, en la medida que podamos tener también acceso a las artes, en este caso, que también probablemente vamos a seguir conversando sobre eso. Así es, hoy estamos conversando con el profesor Roberto Valecillos. Vamos a, precisamente, el hecho antropológico es un hecho que nos llama muchísimo la atención, Daniel. Sí, y para los que nos escuchan fuera de nuestra frontera, acá en Barquisimeto, el tema de la cultura es muy importante. Nosotros desde acá somos la capital musical, somos la ciudad de los crepúsculos, tierra de cantores, de poetas, de músicos muy reconocidos, y ver nuestro patrimonio cultural en el estado como se encuentra, de verdad que nos afecta de manera muy negativa a todos los larenses. Así es, y precisamente el hecho de que pueda afectarnos, eso nos lleva a hacernos infinitas preguntas con respecto al estado de la cultura en Venezuela y cuáles son sus avances, Victoria. Profesor Roberto, ¿cómo valora el impacto de la era digital en el avance de la cultura en Venezuela? Bueno, ese es un derecho también que como derecho humano se está incorporando dentro de toda la normativa internacional, el derecho a los medios de comunicación, el derecho al acceso a las redes sociales y bueno, en este momento es importante tenerlo allí porque la era está cambiando. Hoy el acceso de comunicación ya no es el cara a cara exclusivamente, aunque es muy importante, pero el acceso también ya es digital. Y por ejemplo en Venezuela el derecho a lo que es la información digitalizada está siendo penetrada por organismos que reconocemos quiénes son, que hackean páginas,
que prohíben información, que prohíben contenidos. Por ejemplo, los medios de comunicación, en el caso de la prensa, se está migrando mucho hacia la era digital, y como vemos que sus páginas son todo el tiempo hackeadas, son todo el tiempo prohibidas. Ahí, imagínate, tenemos en este momento unos bomberos que hicieron una información en un sitio en los Andes, y ahora se les culpó como si fuesen unos criminales a 20 una años. denuncia. Exacto. Entonces, el impacto de hoy indudablemente son los medios digitales, porque los medios digitales están llegando a todas partes, pero el país, Venezuela, está muy atrasado con respecto a los derechos digitales. O sea, nosotros tenemos muchos problemas con el acceso y con verificar también si el acceso es claro, es viable, ¿no? Entonces todas estas cosas están haciendo mella, pero es importante saber que el derecho de lo que es la digital, hay que defenderlo y hay que protegerlo también. Precisamente con respecto a esa pregunta que hacía Victoria, pudiéramos entonces decir que la era digital forma parte entonces de la cultura. Claro, porque hoy recuerda que si estamos hablando antropológicamente, es lo que hacemos, lo que hace el ser humano. El ser humano ha avanzado ya a esta era, la era digitalizada, ¿no? Entonces eso nos está haciendo también cambiar mentalmente, nos hace cambiar físicamente, porque ahora incluso ya nuestros cuerpos no se movilizan de la misma manera como se movilizaban antes, porque tenemos estos accesos, ¿no? Estos accesos a la era digital, donde nosotros podemos intercambiar, accesar con otros países. Ya no tenemos que hacer presencia incluso para dar un contenido y tener que visitar a nadie, porque lo podemos hacer desde nuestras casas, siempre y cuando tengamos, por supuesto, una buena internet o una buena, digamos, plataforma digitalizada para tener y poder difundir todos los conocimientos. 1:31, continuamos en Deberes y Derechos. Estamos conversando hoy con el profesor Roberto Valecillo. Profesor Roberto Valecillo hablaba precisamente del tema de la cultura, y si usted quiere formar parte de esta tertulia, pues es bienvenido. Hágalo a través del 0251-443-6013, 0251-443. Dígale a su vecino, a su papá, a su hermano. Hoy estamos conversando acerca del tema de la cultura. Hablaba el profesor acerca del sueño que tienen las personas de ir avanzando antropológicamente. Ese sueño de llevar un canto, ese sueño de expresarse a través de las artes, y qué mejor agrupación en Venezuela o en nuestro estado Lara, como lo es Carota Ñema Itajá, que expresa un sentimiento de nuestra cultura como larenses y como venezolanos. Así que voy a dejarles con un tema bien interesante, tema que surge por allá en el año 1983, si mal no recuerdo, donde Carota Ñema Itajá vive un sueño y siente por toda Venezuela. Se trata del tema musical Destapa la olla, de Carota Ñema Itajá. ¿Se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones? Con esta parra
veo que viene medio encalestado. Destapa la olla, quítale la tapa a la olla. Destapa la olla, oye, destapa la olla otra vez. Destapa la olla, destapa la olla, destapa la olla, destapa la olla. Oye, destapa la olla negra. Destapa la olla, quítale la tapa a la olla. Volver a montar en la olla, y lo van a volver a engañar, y después no digan que no se los avise. Se acabó, se acabó, se acabó. Porque opinar es tu derecho y tu deber. Síguenos en Twitter, @Funpas2013 y en Instagram, @Funpas. Opinar es nuestro derecho y es nuestro deber, y es lo que nosotros hacemos sábado a sábado a través de la 97.5 FM, Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Coméntele a su amigo, a su compañero que está fuera de nuestras ondas hercianas, que puede sintonizarnos a través de la www.noticiasradiofeyalegría.net o escucharnos el día miércoles a partir de las 9 de la mañana a través de la www.humanoderecho.com. Usted que nos está escuchando acá en el estado Lara, Barquisimeto, y quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través del 0251-443-6013. Hoy estamos conversando con el profesor Roberto Valecillos acerca del tema de la cultura, tema bastante sensible hoy en día, y que tratamos antes del corte musical de Destapa la olla de Carota, Ñema y Tajá. Hay que destapar la olla de la corrupción, Daniel, hay que destapar la olla de la desinformación, hay que destapar la olla a los politiqueros que solamente buscan al pueblo o a que buscan a los ciudadanos precisamente cuando hay elecciones, Daniel Graterol. Así mismo es, hay que destapar las ollas de todos esos males y buscar lo bueno, buscarle ingredientes buenos a esa olla y llenarla de cosas buenas, de cosas positivas, y no olvidarnos nunca de la cultura. Tocando el tema ya de empoderamiento ciudadano, o volviendo al tema de empoderamiento ciudadano, tenemos que la UNESCO define la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Y también, hablando de empoderamiento ciudadano, citamos a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunque ya moribunda por tantas cosas que están pasando en Venezuela, tanto la realidad como la otra que por ahí quieren pintarnos como una nueva, debemos señalar que en el capítulo número 6 de la Constitución está dedicado a los derechos culturales y educativos, especialmente el artículo número 98, donde establece que la creación cultural es libre y una producción humanística, donde el Estado deberá de proteger los derechos del autor. Y los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano. Así es. Y bueno, hoy, como les venimos comentando durante estos últimos minutos, conversando, hoy haciendo nuestra tertulia de todos los sábados para denunciar, para poder difundir, y obviamente nosotros en todo momento poder discutir dentro de estos espacios el tema de los derechos. Hablamos antes de ir al corte, les decía, profesor Roberto, el impacto que ha generado la era digital sobre el tema de la cultura, para ir poniendo un punto y seguido en el tema de la antropología y pasar el tema de la cultura como arte. Sí, bueno, decíamos que en la parte antropológica, ¿no? Y cómo vemos que la cultura no es estática, sino que ella va cambiando, y cómo va cambiando, ¿quién cambia la cultura? Precisamente el ser humano. Entonces hoy el ser humano es muy distinto al ser humano de los años 20, porque precisamente todas estos elementos físicos
hace que la conducta de la gente vaya cambiando y se vaya adaptando a la nueva era. Ya hoy no hay necesidad, como lo decía anteriormente, de buscar información en una biblioteca pública, etcétera, aunque sigue siendo muy importante esto y no puede tampoco obviarse. Hoy también podemos buscar mucha información en las redes sociales y esos son los cambios que tenemos hoy. O sea, el hombre de hoy es un hombre distinto al hombre de los años 20, como decía. Y bueno, sí, cuando Daniel leía el artículo 98 de la creación es libre, es que porque uno de los elementos precisamente de lo cultural es la libertad para poder manifestar, la libertad para poder pensar, la libertad para poder criticar, la libertad para poder hacer eso, para poder crear. Un artista, y aquí pudiéramos caer entonces en lo que es la cultura como arte, que muchas veces se define exclusivamente hacia eso, pero la cultura, como ya lo venimos trabajando, tiene definiciones muy amplias, pero dentro de la parte artística, es cierto, es la creación precisamente, es la respuesta de emociones que un ser humano hace sobre un aspecto o una expresión. ¿Cómo entendemos nosotros la cultura como arte? Bueno, sí, explicaba que son respuestas de un individuo que se le dice artista, sobre emociones que él tiene, sobre una percepción que él hace sobre una realidad, sobre fenómenos que están allí, digamos, fluyendo en la sociedad, y él da respuesta como un artista para que el público a su vez también sea un creador, porque el hecho de que lo mejor de un artista es cuando hace la pregunta a través de su trabajo, de su expresión, y el público da respuesta, ¿no? El público también es un creador hoy, el público también es un artista. Vaya, profesor, me llama poderosamente la atención el hecho de que el público pasa a ser creador también. Sí, cómo no, el público es creador y es un artista precisamente cuando ve el trabajo, y por eso es importante hoy que también el público tenga elementos de la apreciación artística, para que pueda entonces tener una profundidad mayor y para que pueda enaltecerse con lo que está viendo y pueda también estimularse a pensar, a crear, a mejorar su lenguaje, a mejorar su condición incluso sensible, su interrelación con los demás seres humanos. Es decir, la cultura puede entonces hacer un apalancamiento a lo que es un desarrollo sustentable del ser humano. Como no, de hecho, los elementos hoy del desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, como también lo conocemos, es precisamente que no solamente las sociedades viven de lo económico y de la naturaleza, sino también de situaciones, de procesos de desarrollo cultural. Ese es el elemento que se le ha incorporado hoy a los nuevos, digamos, modelos de desarrollo sostenible. Y las sociedades crecerán no solamente porque hagan riquezas económicas o porque solamente protejan el ambiente, sino también porque se proteja al ser humano, y ese es el reto. ¿Y se puede hacer cultura en Venezuela o en países como Venezuela? No, claro, siempre va a existir eso, porque eso es una cosa que está vinculada al ser humano, y el ser humano como ente pensante, como ente inteligente, él va a buscar la forma de desarrollarse. Pero ¿qué le pide uno entonces a los gobiernos? Se le pide precisamente que dé condiciones, que dé protecciones. Bueno, las hay y no las hay. Daniel acaba de leer un documento allí que es el paradigma de nuestro país, que precisamente la Constitución. Allí hay unos artículos que protegen a la actividad cultural, y hay un reglamento, por ejemplo, que fue hecho en el 2014 sobre una ley de la cultura precisamente, y tenemos una infraestructura, tenemos un ministerio para la cultura, y tenemos oficinas, y todas las gobernaciones y alcaldías tienen un ente hacia la cultura, y las universidades también tienen sus oficinas de desarrollo cultural. Esas son cosas que hemos logrado precisamente como derecho, y eso es lo que nos da derecho. Se reivindica de esta manera lo cultural. Pero, Daniel, te va a preguntar algo. Bueno, profesor, es que sus palabras me recuerdan a la definición de cultura y de arte de un artista llamado Brian Warner, que él expresa al arte
más como una interrogante, porque cada quien le puede dar como que una opinión, una introspección de manera personal, más allá de una expresión como tal, sino que cada persona tiene como que su propia interrogante y su propia respuesta del arte que ve, que escucha, que hace. Si tú leías al principio la definición de la de la UNESCO. De la UNESCO, exacto, que es un proceso digamos distintivo de cada quien y de los pueblos incluso, y eso es cierto. O sea, precisamente la riqueza de lo cultural es entender que somos distintos, ¿verdad? Que cada quien es distinto, diferente, que los pueblos también tienen sus valores, sus creaciones, su gente, y que el ser humano también tiene pensamientos distintos y que no todos somos iguales. Tú vas a un salón de clase, por ejemplo, yo que soy un profesor, yo lo primero que veo y diagnostico es la variedad de los alumnos, que más o menos el pensamiento de cada uno. Y tú vas por allí, vas a ver que todos no son iguales. Cada quien tiene cosas distintas. Ahora, ¿qué pedimos nosotros con respecto a igualdad? Bueno, en las leyes, por supuesto, en que tengamos unas leyes como similar para todos, donde es claro, la parte social, que se hace muy importante la reglamentación de las cosas para poder estar en los pueblos, en las ciudades, ¿verdad? Para que nos respetemos, incluso, esos son los protocolos que nosotros exigimos, pero tenemos que entender que los seres humanos somos totalmente distintos cada uno. Profesor, desde FUNPAS conocemos su trayectoria como profesor y como director de arte. De teatro, sí. Nos gustaría que también nos conversara un poco de sus actividades, porque el arte también puede ser utilizado como un arma, y en este momento el teatro, la música, la pintura, etcétera, pueden ser una manera para llevar un mensaje. ¿Cómo hacemos uso del arte como medio de protesta? Sí, bueno, por supuesto, el arte tiene que ser siempre un medio de protesta, porque es un medio hacia la creación, es un medio que detecta el conflicto y trata de responder en función de ello, ¿no? El arte en cualquier sistema, y por eso los artistas, los verdaderos artistas, los que no están al servicio de un sistema, ellos son perseguidos y son cuestionados, y se les cierra a veces los teatros también. Pero yo creo que existe una cosa más allá, que es la razón. El artista, cuando hace su obra, lo hace porque investiga, porque lo estudia, y a veces la razón está por encima de todo, y eso, la razón y la verdad, pues aplasta cualquier situación, y por eso no nos da miedo. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, bueno, tú debes recordar en el diciembre del año pasado que hicimos un texto, hicimos un trabajo de lo que se llama una lectura dramatizada sobre un poco sobre textos de muchas protestas, ¿no? Y bueno, y nadie nos para, y lo seguiremos haciendo. Y yo, por ejemplo, tuve una experiencia con un periódico digital acá que se llama El Pitazo, donde estuve todas las semanas en la calle dando información, utilizando los elementos del teatro, muy variado, por supuesto, e informábamos y decíamos muchas cosas, y nadie nos para, y es un elemento de la protesta. Hay quienes dicen siempre que los artistas, y que están siempre muy al lado de los sistemas socialistas, eso es falso. O sea, los artistas siempre están al lado de la verdad y de lo que el hombre se merece, lo que del sueño que tenemos todos, porque recuerda que los artistas siempre son los primeros que sueñan. Un artista soñó con que el hombre podía llegar a la luna, y nadie lo pensaba, y el hombre un día llegó a la luna, y así ocurre. Siempre los artistas van de primero, después van los científicos, después van los demás, pero el sueño se construye precisamente con la creación, y el mundo de la creación es el mundo de los artistas, donde por supuesto todos estamos involucrados y todos somos artistas. Hoy estamos conversando con el profesor Roberto Valecillos, él es director de teatro. Estamos conversando acerca del tema de la cultura en Venezuela. Profesor,
La cultura en Venezuela se ha visto atropellada o se ha visto afectada producto de la indiferencia, el proceso de indiferencia social que estamos atravesando los venezolanos, o siempre esa indiferencia ha sido históricamente según su experiencia. Ajá, bueno, mira, es difícil hablar de eso en el sentido de que la cultura nunca es indiferente. La gente hace cosas, la gente hace acciones, la gente acompaña a su santo, la gente así no tenga condiciones, hace su fiesta festejando alguna situación de sus pueblos. La gente sigue haciendo teatro, así no se les dé ni medio. La gente sigue escribiendo, los poetas siguen escribiendo, sí, la gente sigue pintando. O sea, la gente sigue soñando, porque sé precisamente lo que nos hace distinto al animal, pues, ¿entiendes? Entonces, claro, pero hablamos de los derechos. O sea, nosotros hemos reivindicado, esto ha costado mucho, la reivindicación de lo cultural. Cuando hablamos de la reivindicación es porque necesitamos que la cultura también se le coloque en un sitio y la gente no tenga que estar precisamente con necesidades como la tenemos hoy, artistas que no tienen seguridad social, por ejemplo, artistas que tienen que abandonar su estado normal porque no tienen casa o porque se enferman o porque se vuelven alcohólicos, ¿verdad? Porque no tienen la manera como desarrollar su trabajo. Pero esa es la lucha y el ser humano siempre la va a hacer. El hecho de que un gobierno, por ejemplo, te obstaculice, el ser humano va a pasar por encima de eso. El hecho de que el gobierno te quiera enfilar precisamente hacia una manera de hacer las cosas, el ser humano le va a pasar por un lado, porque se va a dar cuenta, el que es crítico, se va a dar cuenta de que esa no es la situación, y que la situación hay que buscarla como por otro lado. 1:52 y el tiempo se nos quedó corto, profesor. Lástima, con sí. este tema que de verdad da mucho para hablar. La cultura, de verdad que es un tema bastante interesante y pudieran salir 1, 2, 3 programas. Así es. Así que sus reflexiones finales y una pronta invitación, porque este tema de verdad que es importante seguir abordándolo. Bueno, la invitación final es seguir haciendo lo que tenemos que hacer, o sea, seguir observando, seguir percibiendo, agudizar los sentidos, percibir lo que estamos viviendo, hacernos preguntas y respondernos, pero volvérnoslas a hacer, el por qué, y de verdad dignificarnos, o sea, entender lo que es dignificar al ser humano. O sea, nosotros no tenemos por qué estar como estamos. Esto es un país rico, un país que fue referencia en Latinoamérica, y no entendemos de verdad, o sí lo entendemos, pero esas cosas hay que denunciarlas. Yo creo que tenemos que unirnos, denunciar, salir a la calle, seguir hablando, no tener miedo en ningún momento, porque tenemos la razón. Para todos los que nos escuchan, no dejen de soñar y sigan construyendo sus sueños, que esa es la clave del éxito. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy a través de la 97.5 FM. Recuerden escuchar la retransmisión de este programa a través de la www.humanoderecho.com. Gracias a Victoria Capo. Victoria, tus palabras finales para despedirnos. Bueno, nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes y bueno, un placer haber tenido al profesor y seguimos con la invitación para una próxima entrega. Así será, Dios mediante, cuando una vez más estemos saliendo al aire con 60 minutos de música con contenido, 60 minutos de derechos humanos. Voy a dejarles con una canción protesta, por si no lo sabía usted, Mi Querencia, de nuestro querido Simón Díaz. Fue una canción protesta llamando a todo aquel éxodo o aquella migración campesina que se fue a la ciudad y a unas propuestas populistas del gobierno de 1984 aproximadamente, y llamaba entonces a que la querencia de él precisamente era la bosta de ganado, era la sabana, y estaba llamando precisamente a que podamos volver al campo. Hoy, más que nunca, Simón Díaz continúa vigente con esta canción protesta.
tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Si mi querencia es el monte y la flor de Araguaney, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganado, ¿cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los venados? Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. 6 minutos.